Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Víctor Roberto Cuyú, estudiante de la UNIT de la Maestría de Administración y Gestión de Negocios. Esta es la actividad 12 de la materia en línea. En esta actividad hablaremos acerca de las variables económicas. Estas variables son muy importantes ya que estas nos ayudan a estudiar la evolución de la economía. Las variables económicas, como su nombre lo dice, son variables que reflejan un fenómeno económico. ¿A qué me refiero con esto? Son ciertas características que tiene una sociedad o un individuo que se pueden analizar y cuantificar. ¿Para qué se utilizan las variables económicas? Estas se utilizan para llevar un análisis de un entorno económico. Así que si queremos saber cómo está evolucionando la interacción económica de un país o una sociedad con el exterior, se podría llevar un análisis por medio de ciertas características, o sea, ciertas variables, para saber cómo está en comparación con otros países. Tipos de variables económicas. Se podría decir que existen varias variedades de variables económicas y esto depende tanto del análisis que se quiere llevar, ya que dependiendo del análisis nosotros tomamos ciertas características o ciertas variables para el análisis. A continuación manejaré dos variables, tipos de variables que son las variables macroeconómicas. Estas son también conocidas como macromagnitudes. ¿Y a qué se refiere? Estas variables económicas recogen la información de un conjunto de individuos, un grupo. Esto puede ser, por ejemplo, el Producto Interno Bruto de un país, el desempleo, la inflación, por ejemplo, son variables macroeconómicas. Una variable microeconómica es al revés, son aquellas que recogen información de un agente económico a nivel individual. En este caso podríamos hablar de la producción de una empresa, la aversión que se tiene al riesgo de una inversión o el salario de un empleado. A continuación mencionaré algunas de las variables que impactan a la mayoría de los países. La inflación, el PIB, la tasa de interés externa, el dólar, ya que la economía de los países se rige por el dólar, o mejor dicho, el comercio se rige por el dólar, el crecimiento sectorial, el resultado financiero del crecimiento sectorial, las ventas de comercio y la pirámide poblacional. A continuación hablaré de algunos variables que yo creo que son las más importantes, ya que estos afectan a un país, son las que más afectan a un país y se puede reflejar circunstancias económicas en las que se encuentra una sociedad. Estas son la que es la inflación, el crecimiento sectorial y el BIP. Bueno, comencemos con la inflación. Es un aumento generalizado y sostenido de los precios de bienes y servicios en un país durante un periodo de tiempo. Generalmente estas se contabilizan anualmente. ¿Qué quiere decir esto? Cuando los precios incrementan, cada vez se puede comprar menos bienes o servicios. Es decir, que cuando el valor de las cosas aumenta, tu moneda vale menos. O necesitas más monedas para comprar lo que antes comprabas con una. Esto refleja un valor real de intercambio de unidades de medidas de una economía. Como dije, se necesita más para comprar menos. O se necesita más para comprar lo mismo que comprabas antes con menos cantidad. Dentro de las causas que generan esta inflación, se podría decir que está la ley de la oferta y la demanda, la inflación por costos y la inflación por expectativa de inflación. Esta última quiere decir que los trabajadores exigen un aumento de salario para contrarrestar la inflación o los efectos de la inflación. Y esto que hace que la empresa tenga que subir precios para poder tener así una ganancia o un margen de ganancia, generando así un mayor costo, y se genera como un círculo vicioso, una cadenita que eleva los costos y al final en cuenta pues se necesita de lo mismo, más. El crecimiento sectorial es otra variable y esta indica una división de las actividades económicas dentro de un estado o un territorio. Por ejemplo, en la actualidad, mayormente los países sufren y cada vez hay menos trabajadores o personas que se dediquen al sector primario. ¿Qué quiere decir? Como cada vez en las ciudades industrializadas o ciudades de primer nivel, cada vez existen menos personas que se dedican a la agricultura, a la pesca. ¿Qué hace esto? Que los productos naturales cuesten más y que la mano de obra sea mucho más cara o más difícil de conseguir. Al mismo tiempo, hace que las personas de los pueblos
vayan a buscar trabajos a las ciudades, habiendo una gran demanda laboral y igual incrementando la pobreza de esa ciudad o de ese país. Por último está lo que es el Producto Interno Bruto o el BIP, y este más que nada es el valor de los bienes y servicios finales producidos por una economía, por una empresa o por una nación en un periodo de tiempo, generalmente igual se lleva anual, y como dije es un indicador de riquezas o de un indicador de los bienes producidos o los servicios producidos de un país. Esto más que nada se lleva con la competitividad de las empresas dentro de un país, igual la competitividad de un país contra otro, ya que como mencioné, es lo que es la riqueza que se puede generar con la producción dentro de ese país. El incremento de este BIP es importante porque si no crece significa que no se está invirtiendo en la creación de nuevas empresas. Por tanto, la generación de empleados o el crecimiento de empleados tampoco crece o incluso disminuye. Como mencioné, estas son algunas de las variables que yo considero importantes, ya que reflejan en mayor medida el camino que está tomando un país o una empresa económicamente. Bueno, espero les haya servido. Muchas gracias por la atención y hasta luego.